buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Este es otro programa en una tarde con mi pastor, donde estamos estudiando paso a paso la historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú y el Movimiento Lima al Encuentro con Dios. Hemos entrevistado a pastores que nos han compartido no solamente historias, sino sus vivencias, sus experiencias de cómo llevaron adelante este movimiento guiado por el Espíritu Santo. No hay duda de que cada historia que hemos escuchado y que hemos visto de sus protagonistas nos han inspirado, nos han retado y nos han desafiado a todos los que hoy somos pastores, líderes, miembros de iglesia, a poder de alguna manera tomar los principios y aplicarlos a nuestras vidas y a nuestras iglesias. Qué maravilloso tiempo que hoy tenemos de poder entrevistar a otro pastor más, alguien que estuvo en este mover de Dios, en esta historia maravillosa, cuando se empezó Lima al Encuentro con Dios. Y antes de mencionar su nombre, permítanme leerles algunos detalles que tienen que ver con su historia personal. Nació en 1954. Se convirtió a los 14 años en la Iglesia Alianza del Lince, siendo el pastor de la iglesia el pastor Manuel Gatica. Fue líder de jóvenes a los 16 años y por supuesto a su corta edad, con toda la efervescencia y la pasión por el Señor, fue enviado con otros más para poder fundar o iniciar la obra en San Miguel, en una casa, la casa de la familia Blas. Aprendió a tocar la guitarra y con su talento apoyó mucho al pastor y a los equipos que salían para hacer esta labor de aperturar anexos. A los 19 años fue al Seminario Bíblico de Buenos Aires, donde terminó sus estudios teológicos. Sin embargo, a los 21 años, siendo tan joven, él fue pastor en la Iglesia Alianza de Oxapampa. A los 22 años se integró el equipo pastoral de don Alfredo Smith, que ya venía empezando todo este movimiento de Lima al Encuentro con Dios, hasta el año 85. Él fue también presidente del CONEP entre los años 84 y 85, y a causa de algunas dificultades que se presentaron con grupos terroristas que no estaban de acuerdo con todo este mover que se estaba dando aún en el CONEP, él tuvo que salir para los Estados Unidos con una beca en teología y estudiar una maestría en divinidades. En 1994 regresa a Lima, Perú, para formar parte del equipo pastoral de la Iglesia Alianza de Miraflores. Y un año después, en el año 1995, fue invitado para poder ser rector de FATELA, que es un programa de preparación teológica para todas las iglesias de Latinoamérica, desafío que asumió y que asume hasta el día de hoy. Para esto tuvo que irse a Escocia y estudiar un doctorado en cristianismo global en la Universidad de Edimburgo. Él está felizmente casado, se casó a los 24 años, tiene una hija soltera y por supuesto una gran pasión por continuar con la preparación bíblica y teológica y por supuesto con esta maravillosa labor pastoral que todos los que hemos sido convocados por el Señor estamos realizando. Me estoy refiriendo al pastor Miguel Ángel Palomino, más conocido como Mapa. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso y agradecidos a Dios por esta linda oportunidad de entrevistarlo. Pastor, Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Un saludo para todos los que te están viendo ahora. Gracias, Antonio. Una alegría estar acá y un honor también poder ser entrevistado en este programa. Saludo a todos los hermanos de la Alianza, ¿verdad? De Lima al Encuentro con Dios, colegas, amigos de tantos años. Estoy en Miami en este momento, así que, pero me hubiera gustado estar en persona también, ¿verdad? Allá con ustedes. De Claro. todas maneras, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, pastor. Bueno, se nota que estás en Miami, ¿eh? Con la camisa corta. Acá estamos recontra abrigados por el frío.
Pero bueno, estamos muy emocionados con todo lo que estamos hablando acerca de la historia de la Alianza en el Perú. Algunos años importantes, por ejemplo, 1925, Cahuapanas, 1926, Huánuco, 1930, la Oficina de la Misión Alianza en Lima, 1955, la naciente congregación en una casa, un grupo de creyentes que empiezan en una casa del presidente de la Alianza, lo que finalmente se convirtió en 1957 en la primera iglesia Alianza en Lima, la que hoy es la iglesia Alianza del Lince. Y siendo el pastor de esa naciente iglesia el misionero Ken Opperman. Y con esto todo un movimiento y una historia maravillosa que tuvieron detalles, Samuel D'Amico, el pastor, luego Manuel Gatica, hasta que finalmente en el año 73 don Alfredo Smith. Con don Alfredo Smith empieza el movimiento Lima al encuentro con Dios y una historia muy interesante que tampoco no es ni mayor ni menor que la antesala, porque creo que toda la historia es muy interesante y llena de experiencias que probablemente sean irrepetibles, pero hay una cosa que sí es importante resaltar, algunos principios que fueron muy importantes y que podríamos tomarlos hoy en día para poder fortalecer las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera. Pastor, usted, ¿qué edad tenía cuando se convirtió a Cristo y en qué momento, qué pastor fue el que estaba pastoreando? Creo que usted se convirtió en la antesala del Lima al encuentro con Dios, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, a los 14 años, bueno, pero habíamos llegado el 67, mi familia, Ajá. yo llegamos al 67 en pleno movimiento de evangelismo a fondo. Es ahí cuando Manuel Gatica era el pastor y con Ah, él entonces empezamos todo lo que llamaríamos una nueva vida en Cristo. El 69 me bautizó Merle Slater, el misionero, y entonces bueno, el 70 de diciembre, don Manuel Gatica retorna a Chile y es entonces ya los años previos a leer que el INSE queda, si se quiere así, bajo el itinerato de por lo menos dos misioneros, y uno de ellos era Ricardo Abrams, ¿verdad? Y el otro Federico Kowalczak, hasta que llega don Alfredo en el año 73. ujú. Tremendo. Usted ha escrito algunos artículos y también un libro, La Misión, que creo que es el manual que todos los estudiantes del seminario, Misión en la Ciudad, que es el manual que todos leemos para pasar el curso de Historia de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, pero también tengo entendido de que formas parte del equipo que está haciendo la historia para la celebración de los 50 años de LED, ¿no? Eh, eh, en ese libro, Misión en la Ciudad, y en otros artículos que también he leído, menciona acerca de algunos factores que antecedieron al movimiento de Lima al encuentro con Dios. Factores como la oración, la unidad. Eh, ¿Puede hablarnos un poco sobre esos factores? Sí, sí, claro que sí. Sí, justamente aquí en mi libro, que dicho sea de paso, estamos pensando en hacer una nueva edición Ajá. para justo el cincuentenario, ¿no? En 2 años, que va a incluir fotos y todo lo demás. Estoy trabajando en eso ahora. Pero uno de los factores que yo creo es importante entender antes del Lima al encuentro con Dios fue la disponibilidad de la iglesia a que Dios pudiera usar esta congregación para hacer cosas grandes. No nos olvidemos que cuando, cuando este grupo de personas, Ken Opperman, Roy Leternum y otros más, pensaban en un programa evangelístico en América Latina, miraron varias ciudades. No Ajá. solamente, no es que así de la noche a la mañana cayeron en Lima y dijeron acá lo hacemos. Entre las varias ciudades que ellos miraron estaba Lima justamente,
Y ellos mismos van a decir que había algunos elementos, algunos factores que contribuyeron a que ellos tomaran la decisión de que fuera Lima el lugar donde probarían otra vez, porque tampoco Lima le encuentro con ellos no fue el primer intento, ya ellos habían hecho un intento parecido a comienzos de los 60, pero uno Ajá. fue la disposición de la iglesia, una iglesia, diríamos, sencilla, pero una iglesia comprometida. Ujú. Eh, lo otro era la unidad de la iglesia, indudablemente. Yo tengo fotos de esa época donde se ve ahí atrás, en lo que era el bautisterio, el jardín de la casona, reuniones donde toda la iglesia compartía en un espíritu de armonía. Ujú. Otro factor fue la oración, Ujú. que yo creo es muy importante. Yo aprendí a orar allí, en esas reuniones de Wow. oración, no de los miércoles, sino las reuniones que los jóvenes teníamos después de los cultos dominicales. El culto era a las 10:15. Y digo 10:15 y así era porque a las 11:30 ya teníamos que estar fuera, ya que había un culto en inglés para toda la Oh, comunidad norteamericana de Lima, que lo pastoreaba don David James Morse, que nosotros conocemos, él era el wow. pastor, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces nosotros nos íbamos al segundo piso de la casona vieja, a un cuartito de escuela dominical que le llamamos el aposento alto, bajo la dirección de Moisés Aldana. Moisés Ajá. Aldana era un muchacho grande, eh, yo me imagino arriba de 25 años. Todos nosotros éramos chicos de 15, 16 años. Wow. Entonces Moisés nos llevaba, y yo sí me acuerdo clarísimo que él nos hacía arrodillar. Por primera vez yo allí escuché la palabra avivamiento, por ejemplo. Él nos explicaba qué era el avivamiento y luego oramos por un avivamiento en Lima, el Perú y América Latina. Y Wow. orábamos con mucho fervor para que Dios mandara un avivamiento como se había visto en Gales, que se oye en otros lugares del mundo, ¿verdad? Que orábamos de esa manera. Eso era todos los domingos. Ayunábamos y orábamos. Imagínense a chicos de 15, 16 años haciéndolos ayunar y orar de rodillas por el tiempo que sea necesario. Y terminando eso es que salíamos o bien a los parques o bien a los anexos, como se llamaba en ese entonces, para servir al Señor. Eso era de todos los días. Ahí también se convirtieron muchos. Wow. Pero de ese grupo hay varios que todavía están muy activos, algunos son pastores, están en otras partes del mundo, pero hay muchos que quedan. Ahí está la familia Espinosa, por ejemplo, que todavía son miembros del INSE. De ahí está Rafito, que le llamamos, Nemesio Rafael, Claro. está Kiko Torres, está, qué sé yo, Wow. están los Villegas, Rafael Villegas, que está ahora ahí Que era otro elemento importante, ¿no? ¿Quiénes iban a ser esa generación de pastores que iban a continuar todo este movimiento? Así que se estaba gestando en ese grupo de sí, jóvenes, ¿no? sí, De manera espontánea, orando de manera espontánea. sí, Qué interesante. que no sabíamos cómo se iba a dar, solamente oramos Así por un es, avivamiento. así es. Bueno, y son Pero eso factores. serían algunas cosas. Y el otro, perdón, el otro factor fue el factor socioeconómico del país, ¿eh? Eso Ajá, no hay que pasar por alto. Este movimiento no se puede trasplantar así así a otro es. lugar. No se olviden que en esa época estábamos en el tiempo de Velasco, había mucha confusión Justo iba a hacerte, social, así que justo iba a hacerte esa pregunta, porque hay factores internos que provocaron todo un movimiento, pero también hay factores externos, ¿no? Y este factor externo, que es el factor social, ¿de qué manera tú crees que ese factor contribuyó? O sea, ¿había inseguridad, crisis? ¿Qué se vivía en en el factor externo eh, para provocar este movimiento? sí, eso, inseguridad, claro, yo era muy joven, un adolescente, pero en Ah, el colegio escuchábamos, ¿no es cierto?,
de los terroristas. Hugo Blanco estaba muy de moda en esa época. Wow. También Camilo Torres, este sacerdote que incursionaba en el terrorismo y qué sé yo, algunas otras figuras más. Entonces Ah, había una fuerte tendencia hacia eso, que se iba a convertir en comunista el Perú y teníamos también todo el trasfondo de Cuba, de que recién habían pasado que 10, 11, 12 años desde eso. O sea que habían varios elementos. sí. La expropiación Mm, de los terrenos, propiedades de las grandes familias limeñas, eso también mm, fue un factor sumamente fuerte. Pero a eso hay que añadir otra cosa, queridos. Roy Leterno trabajaba en Pucallpa, en lo que ahora es Turnavista, el pueblo de Turnavista, de ahí viene el nombre, ¿no? Porque mm, él estaba en ese lugar. Y él, el papá, mejor dicho, el mm. papá de Roy, era un industrial, abría y hacía carreteras. Y él tenía un contrato con el gobierno de Belaúnde. Claro, cuando entra el gobierno de Velasco, Velasco no respeta nada de Ajá. eso. Y entonces el gobierno le quedó debiéndole algunos millones de dólares Wow. a la compañía del Eterno. Eh, no podían sacarlo del país. El gobierno decía que debían invertirlo en el país. Claro. Fue también esa la otra razón por la cual se hizo en Lima el movimiento de Lima, el encuentro con Dios, porque al no poder sacar el dinero del país tenían que invertirlo en algún lugar y eso fue entonces lo que se invirtió al comienzo en la ciudad de Lima, el movimiento LED. Ah, qué interesante. Entonces, ¿ese dinero fue lo que se usó para la construcción de los templos? Es La bueno para compra. la compra de terrenos y parte de la Ajá, construcción, ¿verdad? Claro, después naturalmente hubo más inversión, claro. pero el dinero inicial partió de ahí, salió de ahí. Ajá. Wow. Qué interesante. Factores internos y factores externos. ¿Qué pastores usted recuerda de esos inicios, por lo menos tal vez dos o tres, que usted considera que fueron claves, importantes en todo este movimiento? Bueno, aparte de los misioneros, ¿verdad? Que también fungían de pastores, particularmente, como digo, Eugenio Kelly, Ricardo Abrams. Anteriormente había estado Federico Kowalczak. Eh, Ajá. ah, eh, los pastores nacionales, en verdad, no había nadie. Claro, el único Claro, era Alfredo, que llegó de Argentina. Al poco tiempo llegó Francisco Pérez, después Argentina llegó también. de argentino, después llegó un pastor colombiano. Tengo la cara en mi mente y el nombre, Castañeda creo que es. Ajá, Castañeda, que ok. él fue para la obra que empezaba en Jesús María, en Arnaldo Márquez, en Sí. la casa de los Panduro, que luego se convierte en la iglesia de Pueblo Libre. Ajá. Después llega Leopoldo Setti para Pueblo Libre también. En esa época, como estudiante transitorio, ¿no? Llegó Walter Pérez, también de Ajá. Argentina. Ahora, hemos hablado de los factores externos e internos, pero yo creo que también importa mucho el perfil del hombre de Dios o de los hombres de Dios, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba por los pastores que consideraba claves, o en todo caso, ¿cuál era el perfil de esos pastores, ¿no? O sea, si habían algunas marcas que de alguna manera contribuían también como otro factor para este movimiento Miren, que eh, vivimos. eh, honestamente te voy a decir que no había tal cosa como hacer un perfil, por lo menos Ajá. yo no recuerdo. Cuando don Alfredo me pide integrar el primer equipo del INSE, no sé si era por un perfil, sino más que nada por una necesidad. Se necesitaba un Ah, pastor para educación cristiana. Entonces Alfredo consideró que yo podía ser esa persona para hacer todos los materiales de educación cristiana, escribirlos, en ese tiempo le llamábamos separatas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que yo ahora en retrospectiva puedo ver es que
un elemento, si tú quieres, algo del perfil de los pastores de esa época fue que nadie quería figurar. No Mm. había lo que en Perú llamamos el figuretismo, ¿no? O sea, yo no recuerdo haber visto ni a los misioneros ni en estos pastores que he mencionado, quizá con la excepción de alguien, eso. Ah, Cuando eso surge, el querer mandonear, el querer imponer sus perspectivas, sus propios puntos de vista sobre lo que era el consenso, porque antes nos manejábamos en consenso, las reuniones pastorales eran por consenso. Entonces surge la primera división, va del equipo pastoral con Francisco Pérez justamente. Yo recuerdo esa reunión porque yo wow. estuve allí, era el más joven del equipo obviamente. Recuerdo, qué sé yo, con detalles todo lo que pasó. Yo estaba sorprendido, pero la firmeza con la que pastores como Alfredo Smith y Eugenio Kelly enfrentaron la situación, marcaron para mí, como pastor joven, lo que luego sería, ¿no es cierto?, una de las marcas de mi propia formación pastoral. Wow. Eh, tú no puedes, tú no puedes conceder, si se quiere así, ni un ápice cuando alguien se desvía de lo que es el equipo de pastores, ¿verdad? No puede ceder. Si Ujú, algo está mal, hay que decirlo. Si algo no funciona como debería ser, hay que decirlo, hay que enfrentarlo. Y ujú. creo que eso fue algo que caracterizó al movimiento. Después de eso, lamentablemente vinieron otros más. Me acuerdo que yo, dos o por lo menos dos instancias más con otros dos pastores donde se tuvo que enfrentar la Claro. cosa así y estos pastores tuvieron que salir del movimiento. Qué interesante, Pastor. Lo cual me hace recordar del otro factor que también leí en tu libro, el trabajo en equipo. O sea, Sí, no sí, había figuretis, sino más bien era un trabajo en equipo, de consenso. ya. Ahora, sí, ahora, ese tema de la imposición que finalmente provocó una división. Yo creo que esa crisis fue más de corte doctrinal, ¿verdad? ¿O fue tema de carácter también? ¿Te estás refiriendo a cuál división? Al que está mencionando usted. No, no, yo no mencioné nada, yo te mencioné un lío en el equipo Ah, pastoral ok, de ok. comienzos que motivó la salida de Francisco Pérez. Ah, ok, ok. Eso no fue doctrinal, no fue nada, Ah, simplemente ya. fue, De como digo, carácter. bueno, más que nada de lo que llamaríamos trabajo en equipo. Ok. Mm. Ahora, eso, todos los que trabajamos en equipo sabemos que siempre hay, ¿no? Siempre hay fricciones, siempre hay situaciones, desacuerdos. Justo hoy compartí un devocional con mi equipo del desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, ¿no? Entonces, esos desacuerdos siempre los hay, ¿no? Este, Sin embargo, también creo que la iglesia, como en su historia, tuvo una crisis también, creo yo, ¿no? Hubo un momento en donde probablemente otras doctrinas se quisieron meter, sin embargo, también hubo una claridad para poder resolver esa situación. Te refieres al INSE, ¿no es cierto? Sí, Cuando sí, se divide el INSE, claro, el así año es. 87. Sí. Lo que sucedió fue que el año 85 llegó al INSE justamente el pastor Norberto Pérez de Argentina eh, para formar parte del equipo y él venía influenciado por todo lo que estaba pasando con el movimiento de Anacondia allá en Buenos Ajá. Aires. Entonces, eso rápidamente se pudo notar, la manera en que diríamos, eh, todo este asunto de las caídas en ese entonces, todo el asunto inclusive del conflicto
de lucha espiritual, aunque en esa época no se hablaba de guerra espiritual, ni mucho menos. Ujú. Pero todo eso influía bastante en la percepción de la doctrina y de las enseñanzas. Eh, si los creyentes podían ser, por ejemplo, poseídos por demonios o no, algo que la Mm. alianza nunca creyó, los pastores nunca creyeron, pero que de alguna manera, si se quiere así, estaba ya causando problemas. Es en esa oportunidad que Eugenio Kelly llamó a una reunión de todos los pastores de Lima del Encuentro con Dios Ujú. para tocar este punto. Eh, y lo recuerdo clarísimo porque a mí Eugenio me pidió que escribiera un documento reflexionando sobre eso, lo cual hice y lo presenté en esa reunión. Fue ahí que literalmente Eugenio dirigió la reunión en lo que, verdad, sería una de las reuniones también más duras, Ujú. donde él puso bien claro lo que era la doctrina, o por lo menos la enseñanza de la alianza, y que si había algún pastor que no estaba de acuerdo con eso, tenía las puertas abiertas para irse y Eugenio se levanta, abre la puerta del salón y dice, aquí está la puerta abierta, si Wow. alguien no está de acuerdo. Creo que eso fue lo que motivó que lamentablemente el lince un par de años más tarde llegara a esa crisis, ¿verdad? Que hizo que se produjera la división. Ese fue el año 87. 87. Se había empezado el movimiento de Lima al Encuentro con Dios, estaba en sus 12 años de historia, o 15. eh, eh, y bueno, como en todo proyecto, como en todo plan y en todo sueño de Dios, siempre habrán dificultades, oposición, tropiezos. Pero una de las cosas que a mí me sorprende es que eh, la obra siguió para adelante, porque la obra es más grande que sus problemas, que sus dificultades, que las amenazas, y gloria a Dios también por los pastores que supieron resolverlo o por lo menos enfrentarlo en su momento, ¿no? Entonces la obra continuó y así es como se fundaron las iglesias. Usted seguro recordará algunas iglesias que se fundaron en los primeros años del movimiento de Lima al Encuentro con Dios. Sí, sí, claro. Por ejemplo, la de Pueblo Libre ya se venía trabajando en Jesús María con anterioridad. Muchos Ah, del INSE íbamos a apoyar, don Félix Panduro, un buen hermano, ¿verdad? Dio su casa para empezar y ahí se comenzó, digo que se comenzó porque yo estuve en muchas de esas reuniones, qué sé yo, y de ahí entonces sale el núcleo que va a Pueblo Libre cuando se compra la propiedad. También recuerdo la de Miraflores, primero en una casa quinta, donde se reunía, hacíamos café charlas que le llamábamos en ese entonces, wow. donde sí, donde tocábamos música folclórica, porque ese entonces estaba de moda eso, e invitamos a la gente que pasaba por Larco para, no Larco, por Benavides, para, diríamos, invitarlos a pasar y tomarse un cafecito gratis y escuchar también entonces música, etcétera, etcétera. O sea, Eh, todo eso fue parte de esos comienzos, ¿ya? eso me parece una estrategia de hoy en día. Sí, Bueno, acá tengo algunas iglesias, por ejemplo, 1977, Alianza de Miraflores, Alianza del Agustino, 1979, la Alianza de los Olivos, 1980, la Alianza de Salamanca, San Juan de Miraflores, 1981, la Alianza del Callao, el RIMAC, la Alianza de Chincha, 1982, la Alianza de Barranca, Santa Anita, San Martín, 1984, la Alianza de Comas, La Victoria, 1985, la Alianza de Breña, Chorrillos, San Carlos, zona este. Son varias iglesias. sí, sí. En muchas de esas nos turnábamos para ir a predicar. Yo recuerdo cuando el Callao empieza y se reunían en el club de Sport Boys, ¿no? Eh, Ajá. Así que ahí estuve también predicando, lo mismo en La Victoria, eh,
bueno, en Breña, cuando estaba Carlitos Torres, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá. También en los inicios y qué sé yo, tantas otras iglesias más, queridos, que son recuerdos muy bonitos porque uno ve Sí. cómo el Señor fue abriendo obras en distritos claves, ¿no es cierto? En Ajá. distritos que eran de suma importancia para la ciudad de Lima. Usted fue invitado por el pastor Alfredo Smith para ser miembro de su equipo pastoral cuando tenía 24 años. Sí, 23. 23, wow, wow. Ok, soltero, casado en ese tiempo. No, yo estaba soltero, pero Alfredo me dijo, mira, me dice, yo no quiero pastores solteros en mi equipo, así que te casas. Así que en, fe- en febrero del siguiente año, Rosmir y yo nos casamos. Uy, ¿cómo fue eso? A ver, necesitamos No, no, preguntarle por... ya teníamos de novio un par de años. Rosmiri Ah, ok, es graduada de la primera promoción en ese entonces era wow. el IBLED, ¿no? Claro, el IBLEP, Ella con es de la Pastor Gustavo primera Chiang, Pastor Cortázar y otros más. Cortázar, Rengifo, que sí, todo. Sí, Ok, entonces Rochi es de esa época. bueno, vamos a hacer un alto para preguntarle ya de su vida emocional, pastor, porque cuando uno mira a los grandes hombres de Dios, a los siervos del Señor, no sé cómo, cómo usted se siente mejor que se le reconozca, pero también yo puedo darme cuenta que su vida ha sido una inspiración para muchos y el ministerio que hoy está desarrollando. Decimos siempre que no es una labor que podemos hacerlo solos, ¿no? Sino que la esposa que está a nuestro lado es el complemento, pues, que el Señor nos ha regalado para poder hacer lo que hacemos. Ok, ¿cómo surgió ese romance? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Cómo la conquistó? Porque esa es otra cosa que los muchachos quieren saber, cómo se conquistan las mujeres de Dios, ¿no? Eh, ¿Cómo fue? Cuéntenos algo de esa historia. Bueno, yo conocí a Rochi cuando vuelvo en un verano de Buenos Aires, donde yo estudiaba, y ya ella estaba en el grupo de jóvenes. Ella venía del María Alvarado, con un grupo de chicas que habían llegado, ¿no es cierto?, a raíz del ministerio del Trío Mar del Plata, el año 74. Entonces, en el año 75 conozco a Rochi, nos enamoramos, claro, tuvimos que mantener la relación a distancia porque yo regreso a Buenos Aires, pero ya cuando regreso entonces para quedarme en Lima, eh, como digo, fin del 76, 77, es cuando tuvimos el noviazgo normal, y el 78 en febrero nos casamos. Eh, Así que yo me pongo a pensar y le cuento a mi hija, bueno, le contamos a mi hija que nosotros duramos más de un año carteándonos y esperando las cartas. A veces llegaban después de 2 semanas, 3 semanas. No había teléfono, era muy caro en ese entonces. No como ahora, que si hubiese habido WhatsApp, pues hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Pero son etapas de la vida y Bueno, doy gracias a Dios por ello. acá le voy a hacer una doble pregunta, pastor. ¿Qué cosas usted vio en ella y qué cosas ella vio en usted? Para Eso que... habría que preguntarle a ella, no sé qué pudo haber visto en mí, pero lo que yo sí puedo ver, puedo decir es que para empezar era una chica que conocía al Señor. Amén. Eh, Ok. y era una chica que servía a Dios porque nos conocimos cantando. Como tú sabes, yo soy aficionado a la música y yo tenía mi grupo, que sé yo, y cantaba en el ensamble y todo, ¿no? Igual que ella. Ella servía con los jóvenes igual que yo, o sea que entonces eh, el, el ministerio fue algo que nos unió. El Eh, pegamento. Ella estudiaba contabilidad en la Ricardo Palma, por lo tanto era también una muchacha que podíamos, diríamos, conversar de cosas, ¿verdad? Ajá. Que tal vez no se podría haber hecho con otra persona. Y claro, una chica muy dulce, muy amorosa, aparte de muy bonita también, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso contribuyó a que nos uniéramos, ¿ya?
Ok, bueno, bueno, jóvenes, ya siempre estoy haciendo la pregunta a los siervos del Señor, ¿cómo empezó este romance? Y siempre el factor es casi lo mismo. Intimidad con Dios, Ya, espíritu de servicio, pasión evangelizadora, sirviendo juntos. Esa es la mejor manera de empezar una relación sentimental y sobre todo cuando aspiramos al ministerio, que así es. podamos estar o conectarnos con gente que ame al Señor, que ame la obra de Dios. Pastor, he cumplido con los jóvenes en la pregunta que siempre me piden que les haga a los siervos del Señor. Bueno, tienes una hija, soltera, casada. Ana Claudia está soltera todavía. Ajá, Ella es psicóloga y enfermera de profesión. wow. En este momento anda vacacionando por Chicago. eh, Ama al Señor, sirve, canta. Ya la estoy haciendo promoción a mi hija. Eh, pero sobre todo me encanta porque tiene mucho temor de Dios. Amén. No da un paso adelante si no está segura que Dios le guía. Así que estamos felices con ella, orando también por quien será su esposo, al Claro. igual que ella misma, y, y por los hijos que vendrán, ¿no es cierto? Porque Ajá. todos queremos, o yo por lo menos quiero ser abuelo, así que entonces en eso estamos confiando en el Señor. Ok. Bueno, en la entrevista previa me enteré de algunas cosas que no sabía de su vida, como que fue presidente del CONEP, ¿no? Que fueron en los años difíciles del terrorismo, ¿no? Que como usted me explicó, lo hizo de alguna manera, fue una de las razones por las cuales tuvo que salir del Perú, pero Dios en sus designios también estaba moviendo todas las circunstancias para que usted pueda seguir preparándose y hoy por hoy pueda ser un instrumento también para la formación teológica de muchos pastores de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Es Ya. impresionante cómo Dios trabaja. ¿Recuerda ese momento que tuvo que salir, los sentimientos, los pensamientos que cruzaron por su mente, por su corazón? ¿Recuerda ese momento? Sí, 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 claro. Yo, yo, yo fui elegido vicepresidente del CONEP en el año 81. Era Ajá. muy jovencito, ¿no? Demasiado joven. Eh, Dicho sea de paso, en esa época el CONEP era la única organización reconocida por el gobierno que agrupaba a todas las denominaciones, misiones y agencias evangélicas del país. No había otra. Esa era la única organización. Ok. A mediados del 81, lamentablemente, el que era el presidente en ese entonces tuvo que renunciar y yo asumí la presidencia. Yo andaba bien asustado porque no conocía mucho de eso. El año 82, entonces me eligen presidente y me vuelven a reelegir el año 83 y el 84 me reeligen vicepresidente otra vez Ajá. hasta el año 85. Pero fue entonces en esa época, como recordarán algunos, que estalla todo el tema de Sendero Luminoso. Sí. El año 83, la matanza de los hermanos presbiterianos en Guanta, Ayacucho, lo que hace que eh, yo tendría que viajar mucho a Ayacucho porque se desató una guerra contra los hermanos, desaparecían los hermanos. Yo Mm. tenía que que diríamos reunirme con los militares y qué sé yo, el ejército allá en Ayacucho pidiendo garantías para los hermanos evangélicos. O sea, fue un momento muy difícil, en verdad. Eh, en varias oportunidades los senderistas eh, que sabían quién era yo porque yo aparecí en los periódicos y qué sé yo, en caretas y todo eso, eh, me amenazaron, directamente me amenazaron Wow. diciendo que sabían quién era yo, qué era lo que estaba haciendo. Eh, Luego ya me amenazaron en Lima y amenazaron a la iglesia de Lince también con poner una bomba. Fue ahí entonces que las autoridades eh, militares me sugirieron que sería mejor que saliera del país.
Yo personalmente creo, Antonio, que nadie se va del país porque quiere, a menos que Mm, sea por razones, no sé, X, pero yo estaba feliz en Lince, feliz en Lima, toda mi familia estaba ahí. La sola idea de salir y no saber cuándo regresar era dura. ujú. Pero decidimos que era mejor salir porque, como el jefe de inteligencia en ese tiempo me dijo, eh, Sendero podía, bueno, ya no es que podía, sino ya estaba matando a líderes comunales, líderes de organizaciones, y me dijo, tú eres presidente del CONEP y de seguro que pueden hacer algo. Y fue así que entonces que sí que salí, nos fuimos a Filadelfia con la promesa de regresar, terminando mis estudios, y, pero eso se concretó recién en el año 94. Ok, Antes no se pudo. cuando salió del Perú, ¿qué año era, pastor? Noviembre del 85. O sea, usted tendría como 31 años, Sí, sí. joven. O sea que No, claro, usted fue presidente del CONEP siendo muy joven. Bueno, 26 años. Ya. para mis, wow, para mis hermanos, el CONEP es el Concilio Nacional Evangélico del Perú, que es el organismo que precisamente trabaja con el gobierno para poder movilizar la iglesia, ¿no? Aunque hoy Ya. ha cambiado un poco la historia, Sí, sí, pero ahora hay como 3 o 4 organizaciones. sí, pues, Antes era una pero sola, sí. una sola. Pero, wow, qué responsabilidad tan grande. Entonces, 31 años usted salió y 7 años después de estudiar esa maestría en divinidades, usted regresa al Perú, ¿verdad? Para Sí, formar parte de la iglesia de sí. Miraflores. No, no, no me tomó 7 años, en verdad me tomó solamente 2 años y algo, pero yo cuando llego a los Estados Unidos, don David Borstadt, que era el director para América Latina de la misión, Ajá, eh, me llamó por teléfono y me dijo que si yo quería ser parte de un equipo para fundar una iglesia. Así que ajá, con el doctor Rafael Franco fundamos una iglesia, abrimos una iglesia en la ciudad de Filadelfia. Eso fue mientras yo estudiaba. claro. Eh, al año nomás, lamentablemente el doctor Franco tuvo que dejar también eso y yo me quedé a cargo entonces de la iglesia. Fue ahí que compramos local, qué sé yo, hicimos todo el trabajo y me quedé con la iglesia entonces. eh, pero mientras viendo si se había alguna oportunidad para volver a Perú. Fue entonces en el año 92, 93, cuando Roberto Bastante, buen amigo mío, Ajá. visitándome allá en Filadelfia, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes allá? ¿Qué sé yo? Así que en el 94 se concretó y regresé el 94 con mi familia a Lima. Por un breve tiempo, porque luego viene otro desafío. Sí, porque yo en verdad, claro, nuestro deseo era que quedarnos, inclusive habíamos comprado ya nuestra casa ahí en La Molina, pero el año 95, al año siguiente, me, me- me informaron que el CLADES entonces estaba con miras de abrir un seminario internacional buscando a un rector, y en una reunión me habían elegido a mí como el posible rector para este nuevo seminario. Ujú. eh, y entonces me presentaron el desafío. eh, Esto fue no, perdón, diciembre del 95, diciembre del 95. Ajá. Acepté, y en febrero del 96 nos regresamos a Estados Unidos. Lo tengo claro porque mi hijita recién estaba eh, En sus primeros años, sí, en el colegio. chiquitita. Así que teníamos que hacer qué sé yo, las tareas de matricularla. Claro. Felizmente que Rochi es maestra, ella tiene 2 maestrías en educación Wow. y ella es profesora certificada en los Estados Unidos, entonces ella consiguió trabajo rápido Wow. en Filadelfia, y yo me dediqué a ver dónde iba a hacer mi doctorado. Fui aceptado en varias universidades aquí en Estados Unidos, pero al final nos decidimos por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Uno porque queríamos tener otra perspectiva, otro porque mentores míos
como Samuel Escobar y otros profesores me dijeron que era mejor Europa. Y tercero, porque la universidad donde iba a ir estaba Andrew Walls, que para, bueno, los que están en esta área saben que él fue quizá el misiólogo más grande de los últimos Wow. años. Lamentablemente él falleció hace un par de meses. De todas maneras, fue así que aparecimos allá. Sí. Y es Y la ahí voté. responsabilidad que está asumiendo hasta el día de hoy. Han pasado más de 25 años, creo yo. Bueno, ya, sí, del año 96 ahora, ya. ¿No? O sea, me doctoré el año 2001 y regresamos entonces a los Estados Unidos. Ahora, Fatela es un programa, pastor, que ha recorrido toda Latinoamérica y yo creo que el mundo también, ¿no? O sea, hay mucha gente, muchos pastores de la Alianza, hemos pasado, hemos estudiado. Ya, eh, eh, es una gran contribución, creo yo, hoy en día para la preparación, para la formación teológica de los pastores y principalmente de la Alianza, ¿no? Porque creo que sí, la facultad está abierta para todas las sí, denominaciones, abierto para todos. pero la Alianza Cristiana y Misionera la ha tomado, puede por las relaciones con usted. eh, Me imagino que conocerá muchas historias de muchos pastores que pasaron por las aulas de Fatela Sí, y es una satisfacción, pienso yo, muy grande para usted todos estos años, que ha sido otra forma de contribuir, ¿no?, a la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Así lo siente usted también? sí, sí, definitivamente, ¿no? Porque el próximo año cumplimos 25 años ya. Ajá, Y justamente estoy ahora escribiendo un librito chiquito de Fatela para que quede como testimonio y sobre todo para, ¿verdad?, que se vea la visión de Fatela. Pero sí, como bien dices, Antonio, la Facultad Teológica Latinoamericana tiene como fin servir a toda la comunidad evangélica, naturalmente principalmente a la Alianza, amén. pero servimos a nivel de maestría. Tenemos 3 programas de maestría en este momento, uno en pastoral, otro en teología del Nuevo Testamento y otro en ministerio y liderazgo. Y eso a su vez, diríamos, conduce a un doctorado a los que quieran seguir, ya que tenemos convenio con por lo menos cuatro otros seminarios y universidades Wow. donde nuestros graduados pueden hacer sus doctorados, ¿no es cierto? Así que esto ha sido un desafío grande, pero a la vez ha sido una gran bendición también. Así es. Y a nombre de todos los pastores de la Alianza del Perú, le agradecemos, pastor, por esa perseverancia. Yo me imagino que también habrá pasado una serie de dificultades, problemas, no Como sé en qué otras, todos. como en todo ministerio, pero la perseverancia, la persistencia ha permitido que muchos estemos mejor preparados. Y por esa Sí, razón le y la agradecemos. idea, sí, gracias mi hermano. Y la idea es, hermano, servir y que luego ustedes, los que han pasado por Fatela, si Dios los llama a continuar estudios, lo hagan. En este momento hay 15 que ya están en el segundo año del doctorado, Wow, ya se han graduado de Fatela, que han terminado el doctorado, ya hay casi una docena. Para el próximo año, por el momento, yo tengo en la lista como 5 o 6, o sea que cada año se va incrementando más el qué número bueno. diríamos, estudiantes doctorales. Y no es por el título, sino es Claro. porque necesitamos que en América Latina haya una generación de pastores, ministros que puedan, diríamos, también enfrentar todos los desafíos, ¿verdad?, en el día de hoy. Yo soy pastor educador, Ujú. entonces para mí eso es importante en un pastor, que el Así pastor sea es. también un educador. Y definitivamente las nuevas generaciones de pastores que probablemente conocemos eh, mucho de nuestra historia a través de los testimonios, los libros, y que estamos construyendo nuestras propias historias también en las iglesias donde estamos pastoreando. De alguna forma necesitamos nosotros seguir preparándonos, conociendo nuestras raíces y mirando todo este mover maravilloso de Dios, que creo que también eh, los hombres de Dios que trajeron todo este movimiento también eran gente muy preparada, ¿no? Muy conocedora de las Sagradas Escrituras, con una teología muy profunda, muy saludable, y creo que eso es otro factor, considero, importante también.
Pero ya que hemos hablado de generaciones, pastor, yo quisiera que podamos ir cerrando esta entrevista pidiéndole algunos consejos para la generación joven, a los pastores jóvenes que están empezando o que ya están en sus primeros años de ministerio pastoral. Bueno, yo ya no me considero joven, ya he pastoreado la iglesia de Codo Norte Callao por 23 años. Empecé a los 26, pastor. Mi pastor me dijo, un añito nada más, un añito más, un añito, y un añito más me quedé 23 años. Sin embargo, con 49 años yo también siento que he ganado experiencia, tengo más jóvenes en mi equipo, pero yo recuerdo que cuando era joven a veces tenía como el pensamiento de que lo podía todo, ¿no? Lo sabía todo y lo podía todo, pero cada año me ha hecho sentir que no es así, pues, ¿no? Entonces, pero en general, ¿qué le aconsejaría a los pastores jóvenes en base a no solo su preparación teológica, sino a todo este movimiento, a toda esta historia de la alianza? ¿Qué responsabilidades tenemos o tienen los jóvenes, las nuevas generaciones? Sí, eso es una buena pregunta. Lo que yo diría, Antonio, es que tenemos que aprender a depender de Dios de una manera práctica, pero también piadosa, por llamarlo de alguna forma. A mí me gusta mucho leer las biografías de hombres y mujeres de Dios de los siglos pasados, porque creo que uno aprende mucho en ello. Y algo que yo noto es que era gente sumamente, vamos a llamarla intelectual, gente que pisaba tierra, pero gente de una profunda vida espiritual. Uno de los peligros más grandes que tenemos los pastores en el día de hoy es dejarnos arrastrar por todo el activismo y todo lo que acontece a nuestro alrededor y olvidarnos de que somos seres humanos, que somos dependientes de Dios, no de un programa, ni de un equipo, ni de una iglesia, sino dependientes de Dios. Y en la medida en que nosotros dependamos de Dios y aprendamos a conocerle más a Él, indudablemente nuestro ministerio se va a ver más y más enriquecido. En segundo lugar, vivimos en una época en que hay muchas voces que nos dicen que las denominaciones ya pasaron, o sea, estamos en un post-denominacionalismo. Personalmente, yo creo que no es así. Es cierto, hay denominaciones que se han muerto y otras que están muriendo, pero no tiene que pasarle a la alianza eso. Y no le va a pasar en tanto nosotros seamos fieles, no solamente al Señor, sino también a la iglesia, a la denominación a la cual Él nos llamó a servir. Conocer las raíces de nuestra denominación, conocer la historia de nuestra denominación, conocer a la gente, a los hombres y mujeres que han hecho posible todo esto, es parte justamente de esa responsabilidad que todos debemos tener. Pero también creo que hay una última cosa que yo quisiera dejar particularmente a las generaciones jóvenes. No equivocarnos o no olvidar que el nominalismo evangélico es el otro mal que nos aqueja. Hace un par de años atrás participé de era un simposio eh, donde se reunieron alrededor de unos, éramos no más de 30 teólogos, profesores universitarios de todas partes del mundo para discutir el nominalismo evangélico auspiciado por el Comité de Lausana. Eh, para mí fue muy interesante no solamente presentar un escrito en ese simposio, sino conversar con teólogos y profesores de otros continentes donde se expuso, ¿no es cierto?, todo el fenómeno del nominacionalismo. Nosotros siempre pensamos en la Iglesia Católica como una iglesia llena de gente nominal, o sea, que se confiesa católica pero que no lo son en la práctica.
Saben qué, queridos, yo creo que la iglesia evangélica está en esa categoría ahora. Nosotros le llamamos, ¿verdad?, a la gente que se va por la puerta de trasera o lo que sea, pero en América Latina y en la Iglesia Alianza ahora tenemos cantidad de gente nominal, particularmente creyentes cuyos hijos van a la iglesia pero no son creyentes, son de segunda y tercera generación que le llamamos. El movimiento Encuentro ya es un movimiento de 50 años. O sea que estamos hablando de 3 generaciones por lo menos, ¿verdad? No se Sí. ha hecho ningún estudio de, por ejemplo, qué es de los hijos de la primera generación. No hay. Claro, nosotros los reconocemos porque los vemos, pero no hay un estudio y creo que es hora de hacerlo. Y esto le toca hacer a las generaciones jóvenes, porque tenemos que ver dónde estamos quizá nosotros débiles en ese sentido y cómo es que podemos fortalecer esto. No hay tal cosa como, diríamos, que la iglesia evangélica esté libre de esta crisis. A todos nos aqueja y conforme pasan los años, creo que va a ser aún más. Entonces, esas 3 cositas se me vienen rápidamente a la Excelente. mente. Excelente, pastor. Gran consejo para las nuevas generaciones. Bueno, en los últimos 2 años hemos vivido una época de pandemia históricamente única, por lo menos en toda mi vida, ¿no? Eh, y creo que a los pastores nos ha tocado sacar lo mejor de nosotros, asumir el desafío con todo lo que significó esta pandemia. Y pues yo imagino que tal vez los jóvenes, por esa conexión con la tecnología, no han tenido tantas dificultades para conectarse. Me refiero a los pocos pastores jóvenes que hay en la Alianza del Perú, ¿no? Pero hay una gran cantidad de pastores que están en la recta final, ¿no? Y para ellos ha sido un doble reto ser pastores en este tiempo, ¿no? ¿Qué consejos le da a los pastores que ya están llegando que están en sus 64, 65, algunos en sus 67, 68, que les faltan 2 años, 3 años, no sé, para completar, digamos, su labor oficial? ¿Algún consejo para ellos? Bueno, primero felicitar a todos los pastores que en verdad podido seguir adelante con sus tareas pastorales. Yo soy parte de un equipo también aquí en mi iglesia y ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil. Lo otro que yo creo es un concepto, tal vez es un estereotipo más que concepto, es pensar que porque uno es joven está más inclinado a la tecnología. No. Por ejemplo, está comprobado de que necesariamente los jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de millennials, no son los que mejor aprovechan los cultos a través del Internet, son los Mm, menos. Los que mejor aprovechan son otra vez los adultos. Claro, siempre y cuando el nieto, ¿verdad? O el hijo los conecte. Pero los millennials de por sí no están muy entusiasmados con este tema del Zoom y los cultos así, etcétera. Al comienzo sí, porque había una novedad, pero ahora como que ya cansó. Entonces, no consejo, pero mi reflexión es que, que, que no perdamos de vista el trato personal. Si bien no podemos reunirnos, yo creo que los pastores mayores, ¿verdad? Podríamos mantener el contacto a través del teléfono. Eso hace mucho. Yo llamo a los hermanos adultos, bien adultos de mi iglesia, y no saben cómo se alegran ellos cuando reciben una llamada. No podemos vernos, pero una llamadita nunca está de más. Orar por ellos, esto parecería un cliché, pero ahora más que nunca necesitamos la oración. Y los pastores que tenemos que predicar, yo sé que es horrible predicar a una pantalla, y lo digo porque, claro, yo tengo que hacerlo y no sé cuántos sermones he predicado de esta manera en mi iglesia y en otras iglesias de varios países que yo. Y yo siempre, cuando alguien me invita, yo les digo, ¿va a ser grabado o va a ser en vivo? Si me dicen grabado, yo les digo, gracias, no, ¿verdad? Porque para mí es feo predicar así
en una pantalla claro. que lo graben y después lo pongan. Pero cuando me dicen en vivo, eso me entusiasma. Y Ah, luego cuando ya estoy en vivo, lo que yo hago es le digo a los hermanos, aun cuando quizás no son de mi congregación, les digo, hermanos, les voy a pedir un favor, si pueden, prendan sus cámaras, claro que sí. no las dejen ahí, porque le digo, no sé, es frustrante para un pastor predicar solamente viendo una o dos cámaras en vivo y todas las demás apagadas, ¿no? Claro. Así que yo sugeriría eso a los pastores y igual preparar los sermones y predicarlos con pasión, Así como si es. fuera en vivo. Y hay que Así prepararlos es. bien y predicarlos bien. Así es. Bueno, nosotros, los pastores que estamos un poco más jóvenes, estamos disfrutando ver a esa generación de pastores completando su tiempo. Hace poco entrevisté al pastor Pepe Chávez. Claro, él ya está jubilado, pero todavía con mucho tesoro que compartir, ¿no? Todavía los tenemos vivos y compartiendo la historia, ¿no? Pero qué importante es escribirla también para tener más registros y estar conectados con nuestras raíces. Y por esa razón yo felicito no solo la labor que le toca hacer a usted, pastor, sino a todos los que forman parte de todo de esta tarea de escribir, ¿no? Después de 23 años de nuestra historia en Codo Norte Callao, también me piden a mí los líderes, pastor, escriba, porque hay tantas historias y creo que es algo importante, que creo que no sé si no se le dio tanto eh, valor a esto, pero me agrada cuando escucho de que están escribiendo. También entrevistamos a Israel Mandujano y él nos contaba que también está escribiendo. Le digo, qué bueno que estén escribiendo, ¿no? Sobre todo aquellos que fueron protagonistas, que estuvieron en medio de ese mover maravilloso que anhelamos, que aunque no será igual, que siga siendo un mover de Dios lo que estamos haciendo en las iglesias locales. Así que te agradezco, pastor, por dedicarle tiempo a eso, ¿no? Y también, si cabe un consejo, persevere, persista en eso, para tener una historia con más detalles de todo lo que pasó en el Movimiento Lima al Encuentro con Dios. Ya. Sí, sí, en eso estamos, hermano, en eso estamos. Y sobre todo, queridos, yo creo que la responsabilidad nuestra, ¿no? De todos los pastores es procurar o por lo menos cuidar de que mantengamos la sana doctrina, sobre todo la unidad de la iglesia, ¿verdad? Cultivar o seguir manteniendo a los amigos. No se olviden que el pastorado por lo regular es una actividad solitaria. Entonces el pastor necesita amigos, el pastor necesita de Sí, otros. Y eso es muy importante. Y lo último, eh, la pandemia ha mostrado, ha revelado al mundo que nuestra sociedad es una sociedad que descarta a los mayores. Y eso ha traído cantidad de, diríamos, comentarios. Eh, yo no creo que porque uno se jubila o uno tiene 65 ya terminó. Personalmente no lo creo. Y no lo creo porque, cierto, algunos inclusive están acabados a los 50 años. Eh, es que es la verdad. Algunos, mi profesor Andrew Walsh, que le mencionaba, ¿verdad? Él se terminó a los 94 años. Yo lo visité hace 4 o 5 años y el primer Andrew Walsh, lo primero que hace cuando nos sentamos fue: ¿qué me cuentas de Fatel? ¿Cómo está Fatel? El hombre se recordaba que lo que hago, me mencionó amigos en común, por nombre y apellido. se estaba eh, lúcido. Estaba lúcido. Según nuestras categorías, él tendría que ya estar en la tumba, pero no es así. Es un hombre que terminó a esa edad enseñando en una universidad en Inglaterra 6 meses
y los otros 6 meses enseñaba en Ghana, en otra universidad en el África. Yo le decía, pero doctor Ogos, decía, ¿por qué ese trajín irse 6 meses a África? Yo he estado en África y las limitaciones que hay. Decía, es que me dice, ellos me dan vida. Claro, su esposa también, su nueva esposa de Ghana. Pero lo que estoy tratando de decir, queridos, es que no porque un hombre tenga 65 ya está reventado. Claro. No, eso no es así. No es así. Tú, hermano, dejas de trabajar y dejas cuando el Señor te lo pida, ¿verdad? Y cuando el Señor te diga hasta aquí. Claro. Y creo que eso también es importante, porque nuevamente hemos visto a raíz de la pandemia que a los viejos se los descarta con mucha facilidad. Y eso no es ni humano ni cristiano. Claro, sí. Yo me refería a la oficialidad, ¿no? Pero estamos conscientes de que servimos hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Porque los dones, el llamamiento es irrevocable y no depende de nada, solo de Dios, ¿no? Así que definitivamente estamos en esa misma línea, pastor. Bueno, ha sido una entrevista muy linda, pastor, mucha riqueza en las respuestas. Te agradezco mucho. Yo tengo un regalo para ti, pero no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a encontrar la manera de hacerte llegar este regalo, ¿ok? Es un regalito muy bonito que le entregamos a todos los entrevistados y yo espero que de alguna manera... Bueno, ábrelo para verlo, aunque sea para verlo. Ok. Es una tacita para tomar el café con el logo de Una Tarde con mi Pastor, un lapicero. Es un cuaderno de notas también con el logo de Una Tarde con mi Pastor. Y el equipo inclusive elaboró un reloj muy bonito con el fondo de Una Tarde con mi Pastor, ¿no? Así que voy a encontrar la manera de que pueda... Bueno, mira, hagamos una cosa. Mi madre vive en Lima. Okay. Así que si alguien pasa por Lince, que lo dejen en la secretaría perfecto. de la iglesia y digan que es para Hermelinda Palomino, la mamá de Mapa. O me da la dirección y llegamos a la misma casa, ¿ok? No hay ningún problema. Bueno, una vez más, Pastor Miguel Ángel, muchas gracias por tu tiempo. La Iglesia Alianza de Cono Norte Callao es una iglesia relativamente joven, con una visión de querer ganar no solo Cono Norte Callao, sino Lima, el Perú, el mundo para Cristo. Tenemos una visión bastante grande en el Señor y tenemos líderes que están creciendo, que están surgiendo, pastores que empezaron su vida cristiana aquí y que hoy están asumiendo una labor muy especial, otros que vinieron ya creyentes, pero que se forjaron como pastores. Tus palabras finales para esta iglesia, tu consejo para la Iglesia Alianza de Cono Norte Callao. Amén. Espero conocer la iglesia personalmente en algún momento que pase por Lima. Claro que sí. Honestamente, me encantaría. Pero queridos hermanos, a todos ustedes, ¿verdad? Les deseo muchas bendiciones de Dios, que el Señor los llene de una pasión y amor por tantos que necesitan conocerle a Él, y que la iglesia, ¿verdad?, sea una luz que resplandezca en medio del vecindario donde están. Mis mejores deseos para ustedes. Un fuerte abrazo y gracias, Antonio, otra vez por este tiempo tan bonito. Gracias, pastor, gracias. Bueno, nosotros estamos muy felices de tener al pastor en esta entrevista y pues mis amados hermanos, si vieron esta entrevista por la mitad o a la parte final, vuélvalo a ver porque le puedo asegurar que va a inspirar mucho su vida, las historias que hemos escuchado, detalles, principios, consejos. Estoy seguro que van a enriquecer mucho su vida y también su ministerio. Así que esta fue Una Tarde con mi Pastor, un tiempo donde hemos hablado de corazón a corazón y hemos conocido más la Alianza Cristiana y Misionera a través de la vida del pastor Miguel Ángel Palomino.
Pastor, nos despedimos de la transmisión, ¿ok? Levanta su mano y así nos despedimos. Dios le bendiga, iglesia. Pasa a vosotros.